¿Qué le pasa al editor? Recuerden, ¿qué consecuencias tiene para el editor aquello que se decidió en la gran política norteamericana, que es blanqueen pero la traen? Yo lo que podría decir es que, relacionando un poco con lo que hemos visto, bueno, sí, hemos visto en las charlas, en las clases y un poquito con los textos, es que una medida, ¿no?, del mercado internacional que estuvimos viendo, ¿no?, de si era más una medida del sector o del mercado, para mí es una medida del mercado internacional que afecta eh, al mercado local argentino y también Perfecto. al brasilero, al peruano, al chileno, etc. Sí, muy bien. Y que creo que esto cada vez se va a dar aún más, y con esto lo conecto con Pardo, con esta tendencia de las multinacionales y de los conglomerados y los monopolios de que cada vez se hacen más grandes y que van tomando, ¿no?, cada vez más cosas. Esta tendencia a la internacionalidad, ¿no?, de los contenidos y los productos. Internacionalización, Sí, Lucho. perdón, lo dije No, mal. no, todo bien. Por ende, bueno, ¿no?, en esta cosa decía que, en este problema decía que torneos y competencias iba a dejar de producir, ¿no? Y que iba a producir PEXA, si no me equivoco, era el nombre de la nueva productora. Bueno, por ende, el iluminador de Fox Sports, De Teis Sport. de Teis Sport, va a dejar de tener laburo. De Me Teis imagino, Sport seguro. ¿no? Bueno, Eso sería pará. mi conclusión. Está muy bien lo que está diciendo Lucho, pero estás dando por sentado que los compañeros saben, Ah, perdón. claro, que Teis Sport tenía prácticamente el contrato de producción original, Mm, la responsabilidad del contrato de producción original de Fox Sport Argentina. mm, sí. Por eso yo se lo hilé un poquito más fino, Mm, o sea, y no lo quise dejar en Fox el problema, porque era muy evidente, y tomé a una compañía que, a pesar de que es una marca conocida, en este caso funciona como una empresa de servicios que brinda servicios de producción integral a un canal. mm. ¿Se entiende el esquema? Sí, y también podría agregar que, si bien, obviamente, bueno, el iluminador de TIC se va a quedar sin laburo, las figuras, ¿no? Como, no sé, Pollo Viñolo, los que he leído ahí, eso sí se pasaron. Y esto tiene que ver con lo que decía en el texto de Pardo, de que los recursos humanos o las figuras puede que te den como que dan calidad, pero no es que te aseguran la calidad, ¿no? Muy buena observación, Lucho. ¿Alguien quiere agregar algo más? Alguien dijo con sorna que hablen los ungidos. No sé si Lucho está ungido porque entregaste tu trabajo, pero acabas de demostrarle a quien comentó con sorna que has tenido una buena lectura y has aprendido, lo cual está muy bien. Aquel que no lo hizo, No, tiene un problema. yo me confieso, leí las consignas que habían mandado desde el campus y decía analizar y pensé que lo íbamos a hacer en este tipo de clase, y solo decía el TP que era grupal, el de los contratos, pero mala mía, puede ser que yo haya entendido mal. Ok, ok. Bien, ¿quién? Perdón, entonces, ¿qué, Lucho, vos no mandaste el documento? No, yo no mandé, pensé que lo íbamos a discutir acá, por Ah, eso, no, qué mal. mala Sí, o mía, sea, pero bueno. lamento decir que yo tampoco estoy en el grupo con Lucho, lo discutimos todos, pero tampoco lo mandé porque no entendí que había que mandarlo. Sí, yo no Ajá. diría mala tuya, yo no entendí tampoco que había que mandarlo. Sí, 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 evidentemente o fue una cuestión confusional, preguntemos más, usemos la semana para comunicarnos, no tomen decisiones o discutan entre ustedes y se quedan con eso nada más.
evidentemente podemos decir que es mala de todos, pero no importa, los ungidos son los ungidos. A ver, el grupo, ¿quién es? Florencia, vos estabas en el mismo grupo de Lucho. No. No, ¿quién más decía que estaba en el mismo grupo de Lucho y que estuvo charlando? Yo y Fursi, el que te quería contar su semana también. Ah, Paloma. Y yo también en el grupo. Ok. Bueno, ¿y qué, o sea, cómo llegaron a esa conclusión? Digamos, ¿qué información obtuvieron? ¿Qué debatieron? Encontramos una... Uy, perdón. Sí, no, dale. Encontramos un artículo en página 12 que hablaba más o menos del proceso y decía esto mismo que decía Lucho, como que había figuras como muy reconocidas que pasaban, pero la gente que no era reconocida y que simplemente laboraba en la productora, esa era dejada afuera porque venía otra productora a tomar el lugar de esa. Más que nada eso era. Y después Sí. Sí, hablamos más. Termina para terminar. No, habla. ¿Terminar? Bueno, no, que había yo encontrado una página que no sé si se usa más o después preguntar si hay alguna página más especializada de los medios, Tavi Latinoamérica, que tenía varias noticias como del área audiovisual y de la televisión, y tenía justo también esta semana varias noticias, y que bueno, mencionaban que a partir de la compra de ESPN a Fox, las producciones que antes Torneos tenía de Fox, de todo Cono Sur, y bueno, los derechos también de televisación de varios eventos deportivos, que por ejemplo la Conmebol, digo, no sé, pues la que más conocida capaz que antes tenía Fox, ahora le pertenecen, o sea, ahora le corresponden a ESPN, y que también pasaron casi todos los shows propios, que justo eran los que producía Torneos acá, pasaron a ESPN y bueno, y Fox se quedó con algunas transmisiones por ahora de otros eventos, pero lo más importante o los eventos más contundentes quedaron en ESPN. Y bueno, también justo esta semana salieron varias noticias de la Comisión Nacional de Defensa de Competencia, que estaban la competencia y pidiendo una revisión de esta compra, porque bueno, nada, consideran que se va a como concentrar demasiado en ESPN, o sea, para Disney, por así decirlo, los contenidos deportivos de acá. Y bueno, nada, después, por ejemplo, en Chile lo aprobaron, bueno, y varios países de Latinoamérica, cada uno por las diferentes políticas, pero acá era eso, el editor de ESPN va a tener más trabajo, con más shows probablemente. Bueno, PEGSA la pegó y Torneos quedó ahí media desamparada, no desamparada, pero perdió un montón de productos que generaba ellos. ¿Perdió ingresos de manera definitiva que pueden hacer quebrar a la compañía según su estado de cuentas? No lo sé, digo, habría que mirar bien, pero la producción integral de un canal completo, en especial un deportivo que obliga a mucha producción de eventos, es un volumen de ingresos muy importante. Entonces, si vos sos podríamos haber hecho otra pregunta, es, che, tengo una carpeta presentada en el despacho del actual gerente de programación de Fox Sports, ¿qué hago? Esa es otra pregunta para hacerse. No podemos esperar, digamos, que alguien nos comunique algo, porque nadie va a pensar en nosotros en esas condiciones. Sí, también, no, que creo que a mí también me sirvió hacer primero el TP grupal para ver este contrato entre la empresa y la productora, y no digo el abuso, pero como que, digo, la productora, por lo menos en ese contrato, es la que, no sé, la peor parte, se lleva la peor parte quizás. Entonces digo como que, no sé, por ejemplo en el contrato decía como que hacía mu y ya si la empresa no le gustaba, tipo te fletaba, ya está. ¿No? Entonces,
acá también, ya está, la decisión viene de arriba y por contrato debe estar ya medio como consentido todo esto, de que podía pasar. Sí. Así que, bueno, eso. Sí, es buena observación, Lucho. Veo que han hecho una buena experiencia. ¿El resto vivió más o menos una experiencia similar durante la semana? ¿Pudieron ver las clases? Me interesa mucho aclarar lo que estás diciendo, Lucho, porque los contratos efectivamente siempre son en favor del que más poder tiene, en general. Es muy raro que en este mundo capitalista se dé una situación inversa, menos en estas sociedades occidentales, o por lo menos de este lado del planeta, y mucho menos en países cuasi periféricos como el nuestro. Ahora miramos un poquito lo que dicen por el chat. Si pueden agregar con voz e interrumpirnos, está genial. Yo porque no quiero que se nos atrasen algunas partes de la conversación, pero es probable, yo no sé si te referías exactamente a esto, Lucho, pero que el contrato que tuviese Teis Sports con Fox Sports, o sea, Teis Sports es pequeño al lado de Fox Sports, o sea, es homólogo a lo que le pasa a nuestra productora frente al canal, es probable que dijera ajo y agua, digamos. Totalmente. Porque lo más probable es que dijera no sé, con 15 días de anticipación, la empresa puede desistir el contrato sin derecho a indemnización alguna. Y todo el personal que trabaja a nombre de Teis Sport son de Teis Sport. Entonces, claro, si vos sos Teis Sport y no tenés otra cuenta que te compense, ¿qué es lo que vas a pasar? Vos vas a tener que despedir. Y el costo del despido, el costo laboral del despido, es tuyo. No podés transferírselo al que te cortó el contrato. Claro, claro. No, y aparte, en una cláusula del contrato decía como que todo el aporte artístico lo ponía la productora, ¿no? Entonces digo, ahí entran, bueno, todos los locutores o los conductores, lo que sea, pero justamente los que son las caras del programa son los que se terminaron salvando porque pasaron todos a ESPN. Bueno, ahí hay otra cosa. Ahí tenemos que entender el capital simbólico, si querés, pero mensurable, que tienen toda figura del Star System. Claro. O sea, a ver, para todos queda claro que lo que hace Disney al transferir a sus principales figuras a ESPN, en lugar de dejarlas en Fox, es protegerse justamente de la discusión que Matías mencionó que se va a dar en la Comisión de la Competencia. Porque si la Comisión Nacional de Regulación de la Competencia dictamina que tienen que separar las dos señales y en la Argentina Fox Sports se la tienen que vender a cualquiera, no importa quién, pero se tienen que deshacer de ella. Una cosa es deshacerse de una compañía que ya no tiene los derechos de la Libertadores, ya no tiene la figura. ¿Qué estás deshaciéndote? Deshaciéndote de una frecuencia en una serie de canales de pago y una marca relativamente conocida. Que para una compañía que absorbe la otra, no espera con eso recuperar dinero, la verdad. Lo que espera es maximizar el valor de la compañía madre. Y ESPN es el canal de ellos. No lo es Fox Sports. Y hay algo más. Se comió la competencia. ¿Cómo? Se comió la competencia. Sí, ya había pasado en la Argentina, en América Latina, que ha habido mega empresas que han apostado a este tipo de absorciones. Algunas les ha ido bien y a otras les ha ido mal. Aclaro, por las dudas. Porque a veces por grande es tanto el costo, por ejemplo, de figuras, tanto el costo de derechos, tanto el costo de producción, que el recupero
por la señal en sí misma, no llega a ser suficiente como para pagar semejante estructura. Hoy, en las actuales condiciones donde Disney medio que no le importa perder plata, sino como vos mencionás, ganar territorio en el mercado, bueno, quizás llegado el caso de que sea una pérdida aceptable, producto de que sea entendida por la compañía como un costo de crecimiento desmesurado, pero valioso. Sí, es que muchas veces una empresa se come a la competencia, pero también al chuparse esa competencia, también absorbe todas las deudas que tenía, y hay veces que no es redituable. Hay muchos ejemplos. Claro. En el sector audiovisual hay muchos ejemplos. La Argentina ha tenido históricamente los canales por miedo a perder las licencias, muchos licenciatarios privados en la Argentina por miedo a perderlas, optaron en una época de la historia por abrir productoras en paralelo que eran como si fuera Teis Sport para Fox Sport. La productora, ponele, Telefe tiene Produfe. Canal 13 tiene Artear. Entonces te quitan el canal, pero el dueño de los derechos, el dueño de los contratos, es la productora. Entonces, si te nacionalizan la señal, o pues te ves obligado a venderla por una cuestión jurídica, lo que te llevas es la frecuencia y los fierros, la frecuencia y la antena, pero no te llevas los derechos. Hay otra cosa en esta venta que es interesante, que no sé quiénes lo han visto, que ¿qué no vendió Fox? En Estados Unidos, ¿qué es lo que no vendió? En Estados Unidos el canal de noticias quedó como Fox algo, pero no lo vendió. Fox News. Fox News. Eso es lo único que vendió. Eso no fue unificado. Fox News es el canal de noticias más cercano a Trump. Y Fox Sports tampoco lo vendió en Estados Unidos. En Estados Unidos tampoco vendió Fox Sports. Porque no armaron como una empresa más pequeña y se quedaron con las cosas más originarias de... Sí, se quedaron con lo que... Mira, voy a hacer un homólogo del Grupo Clarín. El Grupo Clarín armó una estrategia de protección de empresas y dividió a sus empresas en dos. Una que contiene a FiberTel, Telecom y Flow, y otra donde está Canal 13, Clarín, las señales que tienen en el interior, Artear, TN. ¿Cuál de las dos compran? Flow, Fivertel, todo eso. ¿Por qué, Martín? Eso es lo que les da la plata en realidad. Sí, señor. Sí, señor. Y seguirá siendo así por el tiempo de los tiempos. Las otras compañías que enredaron son las de la pérdida. De las mismas que veníamos hablando hace un rato. Cuando América es vendido, en su momento, Eunequiam vende América al grupo Vila Manzano, había abierto una compañía que se llamaba Pramer, que era productora América, y no aceptaba vender el canal si no le compraban Productora América. Productora América era todas las pérdidas juntas en una sola compañía. ¿Vos querés quedarte con el canal? Bueno, esto. Fíjense que el macrismo, y no es casualidad, separa de la legislación sobre televisión a la televisión de pago, algo que es rarísimo. Precisamente por el problemilla de que Fibertel transporta a las empresas cableadas, a los canales de cable que tiene Artear. Tema sin resolver, digamos, todavía, en Argentina.
estamos en un problema del orden de la configuración de nuestro mercado, así como vemos, fíjense, los que han visto ya la clase 1 y 2 pueden entender esto, la configuración de donde estamos trabajando y la afectación, tanto sea, fíjense, a nivel de individuos, de trabajadores, como tomamos ejemplos de micro economía, tienen enorme afectación con resoluciones de la macroeconomía, ya sea del mercado como del sector. Por lo tanto, estas decisiones que parecen estar lejanas a nosotros, afectan toda posibilidad de viabilidad de nuestros proyectos. Cuando nosotros encaremos durante el cuatrimestre la enseñanza de condiciones específicas del mercado, como por ejemplo las razones por las que en la Argentina se necesita fomento cinematográfico, o estos vacíos legales con los que nos encontramos, o ahora lo que vamos a hablar ahora, qué cosas se discuten cuando se discute un contrato en cualquier medio, vamos a tomar el de la televisión, pero vale para cualquier medio. Siempre tratamos de tomar la perspectiva inicial de la clase que les mandamos a ver offline. Bueno, ya que estamos, ¿qué les dejó la lectura de Pardo y la clase? ¿Puedo hacer una consulta antes de que arranquemos con la lectura? Estoy medio perdida. No entiendo por qué, no sé, Disney le pasa todas las figuras a ESPN o le saca los derechos a Fox si él compró los dos. Él, por ponerle un él, ella. No entiendo qué sentido tiene. Porque la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia le puede obligar a vender Fox Sports. Ante la incertidumbre de eso, lo vacía antes de la venta. Ah, ok. Gracias. El mundo está lleno de mala gente. Bueno, digamos que es una estrategia de protección empresarial. Bueno, vayamos a los conceptos, negocios, dice Matías, sí. Repasamos un poco los comentarios. No sé, Juli, ¿me das una mano con eso? ¿Qué necesitas? ¿Qué queremos repasar? Los comentarios que hicieron por el chat, a ver si tenemos, mientras tanto, algunos... te lo dejo en tus manos, así... Bien, entonces, mientras tanto, ¿cómo hilan esta cuestión de relación ahora entre relato y contexto? Más allá de Pardo, lo que nosotros hemos explicado, yo particularmente lo he hecho en la clase teórica, en donde definimos la relación existente a la hora de desarrollar el proyecto entre contexto y relato. Abro el debate. No había muchos comentarios, Gaby. Hay uno acerca del contrato de TV de Nicolás, que dice, para vincular esto, pero bueno, caía en un momento de la charla específico, con el contrato de coproducción modelo, uno puede también ver que según los puntos sexto y séptimo, todo lo que no sean las prestaciones técnico-operativas van por parte de la productora. Con lo cual, sí, ciertamente, al cambiar de la productora Torneo a PEXA, muchos puestos de trabajo pueden quedar sin efecto, pueden perder o pueden perderse. Sí, por totalmente. Se está viendo también esa migración de muchos trabajadores. ¿Quién hacía ese comentario? Nicolás Funes. Nicolás, tenés razón. Y Camila dice, también me parece interesante mencionar que Disney sacó una plataforma digital llamada Disney Plus, que pronto desembarcará en Argentina. Muy importante lo que dice Camila antes de que entremos en el otro tema. No estábamos discutiendo eso, y así como mencioné, hice una parte, quería seguir con esto, sobre Fox News y su peso político, mucho más en época de elecciones en los Estados Unidos. Cuando compran Fox, están comprando un enorme archivo de derechos.
sepan eso. Digo, están comprando los Simpsons. Sumen cuánto derecho hay en... Juli, vos seguís con los chats, ¿no? Sumen cuánto derecho hay entre todo lo que produce Disney, que ya absorbió Pixar, y Fox. Sí, no solo Simpson, creo que también las franquicias de Alien, Depredador. De hecho, leí por ahí que había un par de series en desarrollo y las cancelaron. No, sí, claro. No tengo el catálogo de Fox, pero estamos hablando, Fox tiene una división de televisión gigante y una histórica división cinematográfica enorme. O sea que, no, olvídate, sí, muchísimo más. Yo dije Los Simpsons por decir algo que es, qué derecho que se quedaron, digamos. Como decir, me quedé con el ratón Mickey. Y además, perdón, hay otro tema que es que, con lo que decían antes de Disney Plus, evidentemente en algún momento se va a depurar el mercado y no vas a poder tener, o la gran mayoría de la gente no va a poder tener Amazon, Hulu, Netflix, Disney Plus y demás. Entonces, la que ofrezca mejor contenido, la que ofrezca mayor cantidad de cosas que terminen siendo relevantes, posiblemente sea la que sobrevive. Un poco como las cervecerías, ¿no? Sabemos todos que dentro de 3 años, 4, o si no ya cerraron algunas, van a cerrar. Digo, Obvio. pasa todo. Claro, no es que, a ver, convengamos lo siguiente, quizás los precios, después hablamos sobre, si quieren, sobre el tema OTTs, a todas estas compañías en las que podemos consumir audiovisual on demand, se las llaman over the top, OTT, o OTT. Lo que seguramente va a pasar no es que vas a tener que elegir como consumidor, es que unas van a absorber a otras porque las que están en derrota, en pérdida, en debilidad, buscarán o ser compradas o tendrán que vender forzadamente. No es una cuestión de elección del consumidor. Si ustedes creen que vivimos en un mercado libre, amigos libertarios, no es la aposta. No, les digo que no. Y lo que vamos hacia eso, cuando, de hecho, si yo no me equivoco, chequéenlo, pero la compra le permite a Disney tener todo Marvel, completar su colección de Marvel. No es joda, digo. Sí, dice Augusto, gracias Augusto, sí. ¿Pero Spider-Man no es de Sony? Si es de Sony, puede ser, no lo recuerdo. No lo tengo tan presente, no soy tan fan como para estar... No, yo tampoco, pero creo que los derechos de las películas los tenía Sony, así que creo que sería el último que le falta, como decís vos, para completar la colección. Claro, bueno. Igual, convengamos, digamos, estamos hablando de procesos de alta concentración. Chicos, procesos de alta concentración que no solo se ven en el sector audiovisual. Esto es algo que uno tiene que entender claramente. Los procesos de altísima concentración, digamos, de hace casi 3 décadas atrás, funcionan en el sector bancario, en el sector agropecuario, en muchas de las cadenas de valor industrial, en grandes corporaciones, dice Ileana. Sí. ¿Aclaro una cosa? Sí, claro. El personaje Spider-Man es de Marvel, pero cuando Marvel estaba muy en la bancarrota, muy mal, Sony le compró los derechos de las películas. Por eso no lo tienen. Claro, no tiene los derechos de las películas. O sea, el derecho, Marvel, el personaje es de Marvel, sigue siendo de Marvel. Las películas son de Sony. Bien, vamos a hacer un poco de historia. Está buenísimo. ¿Saben qué es Sony en realidad? Columbia Pictures. Sony no es Sony. En la época en otra gran bajada de los Estados Unidos, cuando Japón todavía tenía algún peso específico importante, había comprado inclusive el World Trade Center en Nueva York, el Rockefeller Center.
y se mostraba a sí mismo como una potencia capaz de meterse a fondo en la economía norteamericana, una de las cosas que hizo Sony es comprar Columbia. Y todos decimos, che, Sony, no, Sony, miren el archivo de Sony, es Columbia. Después produjo, obvio, pero produce con ejecutivos norteamericanos. Yo tengo una pregunta. Sí, ¿quién? Con la creación ahora de Disney Plus, ¿no va a pasar que cuando se le venzan los contratos de los derechos, por ejemplo, con Netflix o Amazon Prime, también van a monopolizar el contenido? Claro, Cami. Así es la historia. Precisamente estas tomas de posición, por eso yo decía, quizás es un momento para perder plata en una compañía que tiene tanta caja, como les conté, haciendo un blanqueo, comprar una de las compañías competidoras más grandes del mundo, es un momento en donde tomar posiciones, inclusive a pérdida, porque tenés resto en la caja, es suficiente para que aguantemos los 3, 4 años de derechos. ¿Por qué creen que Netflix nos está vendiendo toda la televisión europea? Che, qué buena la televisión austrohúngara, nunca la descubriste. Se pusieron las pilas para producir en Netflix, porque no les va a quedar otra. Claro, pero tienen derechos suecos, y entonces vos podés decir, digamos, mirá, no tengo otra cosa en cartera que pasarte esta serie sueca, o decir, nunca viste esta maravilla que es la televisión sueca. Bueno, te lo venden así porque vienen con las de perder. Ustedes creen que Netflix es un gran jugador, pero un gran jugador es Disney, que no se puso a jugar hasta ahora en el mercado de las OTT. Y viene por todo lo que pueda venir y tiene lógica en este marco de competencia. No es lo mismo Amazon. No es lo mismo Amazon, porque Amazon es una compañía que, aparte de tener Amazon Prime, tiene una fortaleza económica por encima de Amazon Prime muy grande, que le permite salir a comprar quizás derechos de otras compañías. ¿Y nuestro mercado dónde queda parado en todo esto? Tenemos que saber leer lo que pasa en el mercado internacional para ver qué consecuencias trae en el mercado local. Esto es a lo que se refiere en parte lo que la clase que les en la lona dice Ileana. No sé, no lo sé. Ahora podríamos hablar si estamos en la lona o no, yo no lo creo. Digo, volviendo, nosotros en la clase lo que les dijimos es, chicos, las cosas no están desatadas, uno no hace cualquier contenido para cualquier cosa y dice, ay, qué buena idea tengo, vamos para allá, listo, vamos, y hacemos algo. Uno la hace en un contexto preciso, determinado, en límites con una cajita, desde algo chiquitito, como van a practicar ustedes, de una historias breves, que depende de la existencia de un fomento en la Argentina, y que ese fomento sostenga y mantenga un formato que se llama concursos de iniciación, vamos a llamarlo, en donde se permite que jóvenes realizadores y productores hagan sus primeros pasos fomentados por el Estado, ¿sí? Desde eso, que le pone a ustedes un límite, una cajita, porque dice, mirá, podés gastar hasta acá, tenés que pagar de esta manera, tenés que tener derecho de tal forma, etcétera, etcétera. Desde eso hasta este juego de grandes jugadores, donde quizás no, decimos, no, esto nosotros no la vamos a ver, pero resulta que nos toca trabajar de meritorios en TIC Sports, y estamos hace 4 meses esperando que nos den un puesto de mínima y nos deberíamos dar cuenta de que no será ahí y que tendríamos que buscar otro horizonte. Pardo, página 11, tira, dice alguien. ¿Qué dice ese alguien? Juan Ignacio. ¿Te leo? Dale, gracias, sí. Entre algunas características de la industria del entretenimiento audiovisual
que la industria del entretenimiento es cada vez menos una industria local. Pero bueno, es gallego, habrá que ver, dice. No, es así, bien. No. Bien, es así, es así. A ver, el otro día fue Marcos el que lo mencionó, lo de la... o Julio, yo no me acuerdo, el tema de la zona franca de Punta del Este. No, Marcos no, debe haber sido Julio. Sí, una charla con Julio. Bueno, Punta del Este está abriendo una zona franca audiovisual, chicos. Zona franca audiovisual. No sé si entienden. Uruguay tiene muchas zonas. Uruguay no es el mejor país, me encanta. Yo voy de vacaciones a Uruguay, adoro a los uruguayos, estoy muy bien con ellos, los quiero mucho, adoro a Pepe Mujica, el Frente Amplio, todo lo que quieran. Pero Uruguay vive de los depósitos en negro de muchos argentinos que evaden. Uruguay arma zonas francas. Después de que los bancos uruguayos entraron en crisis, porque la Argentina entró en crisis en 2001, armaron unos negocios llamados zonas francas. O sea, te dejo poner un edificio en Montevideo y digo que esa manzana es una zona franca. ¿Saben lo que es en el comercio una zona franca? Yo puedo operar económicamente ahí y no pagar impuestos porque estoy como en un territorio internacional. Cuando cruzo la puerta del edificio, entré a zona internacional y salgo, entonces el dinero que muevo lo puedo mover como si fuera en un territorio internacional. Eso es evasión fiscal de acá a Luján. ¿Sí? Ida y vuelta caminando. De rodillas. Bueno. Bueno, van a abrir una zona franca audiovisual en Punta del Este. ¿Cómo nos afecta a nosotros? Y van a ir a producir allá, obviamente. Bien. ¿Tienen tantos técnicos para poder producir allá? Juan Ignacio dice, me voy comprando las hojotas. Obvio. A ver, la verdad es que hay que ver qué hacemos nosotros con esto. Porque, a ver, Uruguay se muestra como un país, es un país caro, nosotros no lo somos. Se muestra como un país estable. Para la producción audiovisual eso mucho no interesa, pero muy apto y adepto al uso del dólar como moneda. Está en la misma contrastación que nosotros y tiene un par de productoras internacionales, no más. ¿Sí? Nosotros tenemos muchísimo más aptitudes geográficas para la localización de cualquier historia. Estamos en contrastación. Tenemos una industria mucho más grande con mucho más cantidad de técnicos disponibles. Tenemos muchas más productoras del orden internacional. Tenemos instaladas en la Argentina empresas internacionales que tienen capacidad de producir. La delegación de Viacom en Argentina hoy es Telefe. Entonces, digamos, no es que estamos... Entonces, Uruguay está intentando arañar por un lado muy negativo, que es venir acá a evadir. Y eso no es bueno, pero es una, como dice Pardo, una industria internacional. Y hay un ejecutivo en Los Ángeles o en Alemania planificando un rodaje que tiene que hacerse en el verano del otro continente. Y entonces, en Argentina pagás más impuestos de lo que cobrás. Yo quería decir algo más respecto a Uruguay. Sí. Uruguay no deja de ser un espacio muy pequeño con pocos habitantes. Y cuando Gaby decía, hay suficientes técnicos, no puede soportar no tiene una capacidad de varios rodajes al mismo tiempo, por ejemplo. Sí, no puede hacer 2 largometrajes norteamericanos juntos. No, y no solo norteamericanos, no puede hacer 2 largometrajes argentinos. No tiene suficiente cantidad de técnicos,
salvo que todos dejen de trabajar, los que están allá haciendo televisión, que es lo que más se hace, y se aboquen a producciones extranjeras en lugar de a las producciones propias que tienen. Y por otro lado, el nivel de equipamiento que tienen no es tan amplio como el que tiene Argentina. Yo fui a filmar el final de una película allá, y de hecho hubo equipamiento que tuvimos que llevar desde acá, si bien trabajamos con una productora de allá, pero ellos no se podían hacer cargo de toda la producción. Al margen de que nos salía mucho más barato irnos todos en avión o en lo que sea, o en buquebús, nos salía más barato que pagar todo allá. Y no era un rodaje completo, digo, fue una semana de rodaje. Bueno, pero esto yo lo pongo en el marco de la cita que hacen de Pardo, que hoy cada vez más tenemos que entender que las empresas que juegan en el sector son pequeñas locales y grandes transnacionales, en todos los sectores de las industrias culturales, chicos. Yo no sé si lo he mencionado en este espacio en la clase pasada, Argentina fue líder del sector editorial hispanohablante por décadas y perdió todas sus empresas. Argentina no tiene hoy, tiene pymes editoriales, no tiene más que eso. En el sector de la televisión por pago, Argentina fue líder en el desarrollo en la década del 90, lejos no solo de la generación de abonos que para colmo convertibilidad mediante estaban dolarizados y por lo tanto eran un espacio de una muy buena recaudación, sino que las compañías que proveían canales para el servicio de pago del habla hispana, se generaron muchas de ellas en nuestro país. Y sin embargo las perdimos todas. Algo está fallando en ese punto. ¿Qué les parece? A ver, ¿Puedo hacer una pregunta? Te hago una Sí. pregunta a vos, digo, como capaz que por la experiencia que tenés, digo, por ejemplo, vos contás esto de este espacio franco, esta zona franca que se está creando allá. Digo, yo lo veo como, digo, bueno, seguramente aunque capaz ahora no tienen la capacidad productiva o esto que estaban hablando de los técnicos, digo, lo más probable es que eso crezca y aumente y nos ganen. No digo que nos ganen por el territorio, pero digo que crezca lo suficiente como para poder hacer más de 2 largometrajes a la vez o lo que sea que lo planteamos. Digo, ¿por qué elegiría una empresa allá y no acá? ¿Por el tema impuestos? Digo, una transnacional, una mega empresa. Nos estamos quedando atrás, digo, no van a venir acá, se van a ir allá. No lo sé. Mira, hay muchas cosas que deberíamos discutir respecto de esto. Alguien mencionó el tema impositivo en la Argentina, Ileana. Decía que la Argentina tiene alto nivel de impuestos. Yo, Ileana, tengo que darte una mala noticia. Argentina no tiene un alto nivel de impuestos. Sí, es cierto, tiene una sobrecarga impositiva y mucho impuesto distorsivo. No quiero exagerar diciendo, no, la Argentina nada, no. Argentina lo que tiene primero que deberíamos ver es que Argentina tiene una alta evasión fiscal. Y al tener tan alta evasión fiscal, la recaudación impositiva formal no alcanza para pagar los gastos que necesariamente nuestro Estado por derechos le brinda a parte de sus ciudadanos o debería brindarle a la mayoría de los ciudadanos. Entonces se ve un Estado deficitario e ineficiente cuando en realidad la sociedad que debería aportar para resolver esa cuestión evade el costo impositivo. Les voy a dar un ejemplo sencillo. Japón no es una sociedad que no pueda competir con sociedades desarrolladas. De hecho, depende, digamos, parte del G7, ¿sí? El impuesto a las ganancias para una persona que gana... ¿Vieron que acá estamos discutiendo el impuesto a la riqueza por única vez? Y se está armando un quilombo gigante, pero de verdad gigante. En Japón hace muchísimos años, de siempre,
aquel que gana más de $2 millones al año paga el 70% de sus ingresos en impuesto a las ganancias. O sea que por encima de los $2 millones se queda con el 30%. Además, acá estamos haciendo una discusión inmensa que afecta a nadie, o sea, Sí, nadie. pero, Es perdón, ínfima la cantidad de personas que se verían afectadas. perdón que interrumpa, pero capaz que es lo que yo interpreto, que hacen tanto lobby y presión, porque capaz que ellos piensan que la antesala, o sea, que después va a devenir en impuestos. ¿Sabes que Capaz no? que por eso ya atacan No, yo te voy por a, algo voy a una hacer, otra vez. Juan, te voy a hacer un poco más crudo. Atacan porque la mayoría de los tipos que atacan son no votantes de este gobierno y entonces tratan de desgastarlo con esto. Es como Pero todos no somos, quería... chicos, todos somos Vicentín, ¿no? La gente que salió, yo entiendo a los trabajadores de Vicentín que la verdad no los entiendo porque estarían mejor con una intervención estatal. Pero todos somos Vicentín, flaco. Es como una vez vi una pintada que decía, si todos somos el campo en la época de la 125, denme mi lote, porque yo lo quiero. No sé a quién estás defendiendo cuando estás viendo que hay una empresa, la empresa cerealera, que es un trader, un intermediador. No son unos señores buenos, la empresa familiar que pintan los discursos de, ay, el gobierno quiere intervenir una empresa familiar. La verdad es que es un trader, el trader más grande de granos de origen nacional, porque Bunge Born es el más grande argentino, pero ya no es una compañía radicada en la Argentina, se fue a Luxemburgo, digo, para que se den una idea de lo que está pasando, que evadió millones y millones de dólares, que nos hizo fundir prácticamente el banco más importante de la Argentina. Nadie dice, che, escuchame, estos hijos de puta que fundieron el Banco Nación, métanlos a todos presos. No, dicen, todos somos Vicentín. No, viejo. No, yo no soy Vicentín, ni lo quiero ser. Y lamentablemente hay una distorsión en la percepción, y es lo que pasa con el tema impositivo en la Argentina. Primero paguemos todos paguemos impuestos, seamos honestos todos, y después discutimos la estructura impositiva. El impuesto a las ganancias en la Argentina es injusto porque el que gana poco paga 35% y el que gana miles de millones paga el 35%. Eso está mal. Eso es una escala mal hecha, pero no que haya impuesto a las ganancias. ¿Se entiende? Impuesto a las ganancias es algo lógico. Ganamos, tributamos, porque la sociedad, hay un pacto, un acuerdo, como ciudadano yo aporto para que la sociedad construya caminos, organice escuelas, genere salud pública. Bien, después vamos a discutir este tema cuando hablemos de televisión pública. ¿Qué más? ¿Qué comenta la gente? Perdón, una intervención con respecto a la de Uruguay. Me quedé, yo, o sea, por trabajar dentro de la industria publicitaria, veo como marcas regionales, digamos, o sea, nada, trabajo con marcas regionales acá en Argentina, y lo que hacen siempre es que el país está más barato para filmar. El país en el que está más barato para filmar, digamos, ahora por cuestiones de restricciones, se estaba filmando todo en Uruguay porque no había cuarentena, pero más allá de eso, antes de la cuarentena y demás, era bueno, si nos sale más barato en Uruguay, filmamos en Uruguay, si nos sale más barato en Colombia, filmamos en Colombia, en Argentina. Por eso mismo la estrategia, por eso ponía en cuestión la estrategia que por un momento le hizo trastabillar las ideas a Matías, porque no sé si poniendo una zona franca, yo dije en un momento, Uruguay es un país caro, vas a comprar la coca enfrente de la zona franca y es cara, el alojamiento afuera de la zona franca es caro, el alquiler de equipos en dólares es caro. En cambio, miren, Argentina a la salida, esto sé si vos lo viviste, a la salida del 2001, con la mega devaluación de 1 a 4, cuando se termina la convertibilidad, la Argentina hace una devaluación del 400%.
O sea, si ahora le tienen miedo a la brecha cambiaria de 100% que tenemos ahora en este momento, les cuento que Argentina devaluó en el 2001 de 1 a 4, 400%. Bien. Eso hizo que fuéramos el mercado más barato del planeta. ¿Está bien? Y lo que recién mencionaba Martín fue un hecho. Nos convertimos en el principal proveedor de producción de contrastación de la publicidad internacional, porque para colmo en los 90, con un dólar al revés barato, mientras la convertibilidad funcionaba de ancla, se podía importar equipamiento muy barato en esa relación dólar-peso, entonces estábamos modernizados, con una gran cantidad de técnicos muy capacitados y regalados. Sí, además, sumando a esto que decía Martín, esta búsqueda de dónde es más barato no tiene solo que ver con el precio del dólar, sino que también, no cuando estamos hablando de producciones de acá, pero cuando producciones vienen de afuera, buscan los países que tengan crédito fiscal, que es una de las grandes discusiones que tenemos hoy todavía en Argentina. ¿Qué beneficios fiscales les podemos dar al que viene a filmar de afuera, por ejemplo? Entonces hay muchos que dicen, no, salvo que necesite filmar en las cataratas del Iguazú, que en México no las tengo, me voy a México que tengo beneficios fiscales. Sí, y las empresas concentradas en el mundo, con los organismos de presión internacional que tienen, te llaman y te dicen, viejo, ¿viste qué bien lo que está haciendo Uruguay? Porque Uruguay, así pequeño y racional como es, nos abre un espacio para que no paguemos cuando nos vamos a producir ahí. ¿Por qué no haces lo mismo? Dale, hacé lo mismo. Y la verdad es que es una pésima decisión. Sí. El problema es que bien para quién, claro, sí, claro que es el problema. Obviamente, a ver, estamos viviendo de vuelta, si tenemos que pensar nuestros productos audiovisuales para un contexto complejo como este que estamos describiendo en muchos sentidos, hay muchos aspectos para analizar. Entonces, ¿tenemos capacidad de dar una discusión, por ejemplo, con este mercado que se está conformando, en donde las principales productoras son internacionales y nos exigen estas condiciones para trabajar? ¿Cómo hacemos para ser como Israel, o como Japón, volvamos, o como Noruega? ¿Cómo hacemos para tener un proyecto de desarrollo? Nos vuelvo a preguntar, ¿nos interesa tener una industria audiovisual? ¿Nos interesa seguir trabajando en este sector? Porque si es así, tenemos que tener un proyecto que analice estas cuestiones y plantee proyectos de mediano y largo plazo. Porque si no, no va a haber un contexto, vuelvan a la clase 1, o sea, del universo de desarrollo del proyecto. No va a haber un contexto favorable para realizar los relatos que imaginamos. ¿Se entiende el concepto? ¿Qué relatos podemos hacer si no tenemos contexto para poder hacerlo? Fantaseamos nada más. Fantaseamos todo, pero el tema es industrializar. ¿Cómo hacemos para tener una industrialización de mediano y largo plazo? Es un desafío que iremos investigando y debatiendo a lo largo del cuatrimestre. Aparte, por lo que creo es que Hollywood, el gobierno estadounidense, subsidia muchísimo a todo lo que hay de incentivos y demás. Claro. ¿No? O sea, históricamente. Sí, lo que se llama... Mucho volumen. La industria norteamericana, mire, todo es distinto de lo que nos quieren en general hacer creer. La industria norteamericana efectivamente tiene una posición dominante en la comunicación y ha tenido históricamente el apoyo del Estado norteamericano. Porque el Estado norteamericano consideró siempre y muy bien, digamos, muy acertadamente, que la penetración cultural le daba beneficios económicos. Por lo tanto,
toda embajada de los Estados Unidos, va a ser agente de los intereses norteamericanos en cualquier rubro, incluido el audiovisual. O sea, que si ahora se está discutiendo en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, si desmembrar o no fallido el mío, Fox y ESPN, la embajada norteamericana va a intervenir en favor de lo que sea mejor para los Estados Unidos. ¿Se entiende? Eso es así, funciona de esa manera. Tienen un criterio lógico del orden de los intereses nacionales por encima de. Y digo, en Estados Unidos se pagan impuestos, seamos coherentes también con eso. Tienen una posición dominante. Ahora, no le podemos echar la culpa solo a la posición dominante y entonces decir, claro, como tiene una posición dominante, nosotros no podemos hacer nada. No. Nosotros hemos hecho mucho y tenemos muchas ventajas comparativas en el sector audiovisual que otra enorme cantidad de países del habla hispana no tienen. Les hago una pregunta para que la revisen un poco. ¿Qué otro país de América Latina tiene la producción audiovisual que la Argentina tiene históricamente? O sea, desde el... México. ¿México? ¿Quién dijo México? Yo, Lucho. Lucho. México, sí. México, Podría ser. Brasil. ¿Quién más? México, Brasil. México, Brasil. Perfecto. México y Brasil. Brasil hablan portugués. O sea, saquen a Brasil del medio. En el habla hispana, México, España y Argentina, en los últimos años Colombia, y en especial en el sector televisivo, son los competidores de este juego. Argentina produce una cantidad de películas y una cantidad de horas terminadas que en relación a la cantidad de habitantes que tienen es superior a la mexicana. Ahora, ¿hemos perdido mercados? Hemos perdido mercados. ¿Hemos perdido empresas de peso? Hemos perdido empresas de peso. Ahora, tenemos una industria muy fuerte. Ustedes son un ejemplo, digamos, el hecho de que en una universidad pública estemos discutiendo esto, haya un caldo, una masa crítica, una capacidad de futuro, referentes, quienes abren puertas en el sector internacional. Digo, ¿cuántos Oscars tienen el resto de los países del habla hispana? ¿Se entiende? Estamos ahí. Siempre estuvimos ahí, de hecho. De hecho, estuvimos, cuando lean el libro, el apunte de Octavio Getino, tomen nota, que lo tienen que leer. Octavio Getino y... ¿Cómo se llama Jodorowsky de nombre? Héctor Jodorowsky. Gracias. Van a ver que les relata cosas que nos han sucedido como industria a lo largo del tiempo y van a poder aprender para que no cometamos estos errores y adaptemos las políticas a los tiempos que corren. Y que sepamos qué es lo que hay que hacer, qué sé yo. No tenemos una solución mágica, ¿eh? Ahora, Argentina fue, hace no muchos años, uno de los principales exportadores de formato televisivo. También hoy es algo que pondríamos en discusión.